un imprevisto siempre va a costar dinero. Entonces aquí, como siempre lo digo en todas las semanas, súper importante saber cómo administrar estos recursos y estar precavidos. Entonces, ¿qué es el fondo de emergencia? Pues como su nombre lo dice, es tener un apartado de dinero a la mano para cuando ocurra una emergencia, no pedir préstamos, o sea, no utilizar la tarjeta de crédito, porque este dinero pues tiene intereses. Y cuando nosotros pagamos intereses, pues tenemos menos dinero para nuestro estilo de vida, ¿no? Ahora, ¿de dónde voy a sacar, Ana Lucía? Vamos a suponer que yo soy una persona así, ¿no? ¿De dónde voy a sacar dinero para el fondo de emergencia? Con trabajo me alcanza. No, y la verdad es que esta pregunta todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que el mexicano, o sea, la cultura del mexicano no es guardar dinero, o sea, y de hecho yo creo que cuando nos sobra dinero decimos, ay, ¿en qué me voy a gastar? ¿Qué me compro? Porque no tenemos esa cultura, pero bueno, ¿cómo empezar un fondo de emergencia de cero? Y la verdad es que hay que entender que el crear un fondo de emergencia, y más si es la primera vez que lo haces, es un proceso de meses o inclusive de un año. ¿Por qué? Porque el fondo de emergencia, lo que recomiendan los libros, lo que recomienda la teoría es que tenemos que tener al menos 3 meses a 6 meses de nuestros gastos fijos. Recordemos que hay diferentes tipos de gastos fijos, gastos variables, gastos innecesarios, ¿no? Entonces, tenemos que tener al menos estar cubiertos, de los primeros 3 meses o 6 meses, porque primer imprevisto que puede suceder, perder el trabajo, o que como tú dijiste, o que por ejemplo que si tú trabajas como independiente y tus ingresos dependen del pago de los clientes y se atrasa este pago, pues claro que tenemos que tener Te vas a atrasar con todo lo exactamente, demás. ¿no? Entonces ahí también hay que analizar muy bien. ¿Eres empleado? La recomendación es de 3 meses en adelante. ¿Eres independiente? Pues tienes que tener un poquito más de fondo porque vas a tener más gastos, ¿no? Porque hay una empresa que también depende quizás de este fondo. Ahora, Exacto. ¿cuáles son mis gastos fijos? ¿Es la misma los gastos fijos a mi estilo de vida? O sea, gastos fijos son aquellos gastos que sí o sí tienes que pagar. Gasolina, renta, para poder vivir. Si pagan renta, luz. Exacto. Esos son, lo básico, ahora el bien, celular, la gasolina. Esos son gastos que tienes que pagar sí o sí. Ahora, pero hay unos gastos que son variables, ¿no? O sea, que no siempre mes con mes vas a pagar, vas a desembolsar, pero que sí lo necesitas. Ejemplo, a lo mejor el seguro del carro pagas una anualidad, ¿ok? A lo mejor, no sé, los seguros de gastos médicos pagas una anualidad. O a lo mejor hay ciertos gastos que varía, o sea, que no siempre es la misma cantidad o mes las con salidas, mes. ¿no? Simplemente las salidas, el salir al fin de semana a comer, el salir a cenar, la ir al cine, que te cuesta bastante. Bueno, esos son gastos variables. Esos son los gastos variables. Innecesarios, o sea, no lo necesitas para sobrevivir. Son necesarios, Ana Lucía. Sí son necesarios, pero cuando tú quieres hacer un fondo de emergencias, como tú dices, no me alcanza, esos son los primeros que tienes que eliminar. Ahora, todos aquellos que se consideran gastos hormiga o bien los gastos hormiga. innecesarios, o sea, que realmente no te pasa nada. El cafecito por el que pasa todas las mañanas es un gasto hormiga, eso sí lo entendí muy bien. Exactamente, o sea, entonces hay que primero, si eres una persona que sabes que yo nunca he ahorrado, es la primera vez, cuando te dicen, oye, pues es que para crear un fondo de emergencia tienes que juntar 3 meses de tus gastos, vas a decir, ay, no, pues si mis gastos son de... ¿Desde cuándo hubiera empezado? 15,000 pesos mensuales o 20,000, entonces vemos muy grande la meta, pues. Entonces aquí el tip número 1 que te voy a dar es pon metas pequeñas, o sea, empieza con 1,000 pesos. Podemos hacer, ya sabes que a mí me gusta escribir todo, ¿no? Claro. Hacemos la tablita de, armando mi fondo de emergencia. Ponemos aquí gastos fijos, lo que no debo de tocar porque pues tengo que pagar servicios. Claro, exacto. Los gastos variables y los gastos innecesarios. Exacto. Y de ahí podemos ir restando. A ver, de los gastos innecesarios, si iba 3 veces a cenar a la semana, bueno, vamos a bajarle a 1. Y lo otro, sí, guárdenlo, agárrenlo, denlo por perdido y guárdenlo en el fondo de emergencia. Exactamente. ¿Está bien? Así es lo correcto. Okay. Ahora bien, otra pregunta que hacen mucho, ¿dónde guardar mi fondo de emergencia? Ándale. ¿Debajo del colchón? ¿En el colchón? No. ¿En el banco? ¿Se lo doy a una amiga para que no gastármelo? Entonces es muy importante porque es muy fácil, lo voy a ir guardando aquí en la alcancía o aquí en el colchón, pero eso es inseguro porque te lo pueden robar, se te puede perder, te lo vas a gastar. O sea, nosotros somos nuestros propios enemigos, ¿no? De que si tenemos dinero, ¿a quién no le ha pasado? Si yo saco 500 pesos y están en la cartera, ya me los voy a gastar. Entonces, el fondo de emergencia sí tiene que estar
dentro de una cuenta, pero no de la cuenta donde tú ingresas, no de la cuenta de la nómina, no de la cuenta que usas para pagar tus gastos, sino una cuenta separada en donde sí tengas el dinero ahí a la mano, pero no tan a la mano, pues no. En el banco. Por ejemplo, pudiera ser, hay algunas instituciones financieras como la banca que tienen cuentas y que generan cierto rendimiento, porque recordemos que el objetivo del fondo de emergencias no es generar rendimientos, obviamente no, pero sí se recomienda tener un fondo que al menos te lo proteja de la inflación, o sea que el rendimiento que te dé mínimo sea la inflación. No. Entonces, pero hay ciertas cuentas en el banco que sí tienen este tipo de beneficio, ¿no? Obviamente hay que acordarnos que el fondo de emergencias, o sea, se recomienda que esté en un fondo de inversión, pero con bajo riesgo. Entonces, ¿qué significa esto? Por lo general, cuando tú inviertes, si está en un fondo de bajo riesgo, quiere decir que va a estar disponible en un día o en una semana, que es obviamente cuando lo vas a necesitar, ¿ok? También lo puedes guardar en una cuenta de CETES, por ejemplo, ¿no? Que son inversiones muy conservadoras y que ahí tú escoges a qué plazo puedes estar tomando el dinero. Al momento de tenerlo con alguna financiera, o si yo llego contigo y te digo, ¿sabes qué, Ana Lucía? Quiero que me ayudes a formar mi fondo de emergencia. Tú me asesoras con todo esto, por qué me conviene tal, y dependiendo de la cantidad que yo vaya a estar ingresando, y tengo que estar ingresando cierta cantidad cada tanto tiempo, o cómo llego yo contigo. Te lo pregunto porque a veces cuando estamos en una empresa, pues yo creo que es una manera más sencilla cuando ya te ofrecen la caja de ahorro. Claro. Pero cuando eres independiente, que hoy en día muchos jóvenes han optado por trabajar de esta manera, sí, es difícil porque no sabes a dónde acudir. No, y la verdad es que mira, yo siempre lo que les digo, antes de acudir o de confiar en una institución o en una persona, hay que ver varias opciones. Sí. Y dependiendo de cómo tú te sientas, porque recordemos que estamos invirtiendo pues nuestro dinero, vida. O sea, es exactamente, ¿no? Entonces, sí tienes que, yo te recomendaría, o sea, busca, ahorita, gracias a Dios, en internet, hay demasiada información. Otra cosa muy importante es que la Conducef nos ayuda con esta información de qué instituciones dan mejor servicio al cliente, qué instituciones financieras tienen los mejores créditos, tienen los mejores tarjetas, exactamente. Entonces, también te puedes asesorar con esta institución que para eso es, ¿no? Nos protege a todos los usuarios de los servicios financieros que tenemos, ¿no? Y otra cosa, pues, claro, asesorarte con un experto que te diga en base a tus necesidades cómo empezar, ¿no? O sea, cómo empezar a hacer este fondo. Y hay ciertas cuentas de ahorro, inversión, te lo pueden estar quitando automáticamente, que eso fuera lo ideal, o sea, que te anticipes ya la toma de decisión, que no te das pues. Cuenta. Exactamente, porque por ejemplo, claro que estoy en el mes, ¿no? Y ya toca dar el apartado del fondo, pero tú ya estás tomando la decisión. Ay, no, esta vez no lo voy a dar. Entonces es mejor que ya te anticipes y lo hagas automáticamente. Porque no lo tomas como algo, como prioridad, como algo urgente, pero sí te da muchísima tranquilidad el saber que tienes ahí ese fondo de emergencia para cualquier situación